El litigio, el litigio es un conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional por parte de un sujeto de derecho, con una intención o pretensión contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al planteamiento del primero, según como lo sugiere Francisco Carnal. Esto como tal nos quiere dar a entender que es el conflicto entre dos personas que van a estar en total desacuerdo. Ellas no van a estar en acuerdo a una idea y esto los va a llevar a tener un conflicto de intereses. Este conflicto lo va a tener que solucionar una autoridad competente. Como tal, no existe una definición exacta de lo que se define como el litigio. Sin embargo, la Suprema Corte ha interpretado que puede entenderse el litigio como la actividad que realiza el abogado dentro de un pleito judicial. Dicho esto, podemos resumir que el litigio es un conflicto entre varias partes que ha llegado a un juicio para que sea solucionado por la parte judicial competente. Dicho juicio siempre va a llevar una pretensión por delante. Se puede decir de dicha manera que la pretensión es una figura eminente en el proceso, ya que consiste en realizar la manifestación de la voluntad ante el juez para hacer valer un derecho y pedir el cumplimiento de una obligación por parte de la parte demandada. Como ya pudimos explicarlo, el litigio es un conflicto, es una lucha o una disputa entre dos o más personas, en sentido figurado, claro, porque nunca va a haber un choque de fuerzas o un choque físico como tal. Este conflicto puede ser una oposición a una idea, una discusión por algún tema, algún problema pues de la vida cotidiana, una situación complicada, por ejemplo, un conflicto laboral, un conflicto con el jefe, un descuido en el trabajo, podría decirse algún conflicto de intereses donde lo que tú piensas no va de acuerdo a lo que yo pienso o yo necesito. Todo esto nos va a llevar a buscar medios de solucionar el conflicto. Estos medios van a ser la autocomposición, heterocomposición y la autotutela. El derecho público. El derecho público tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público. El derecho público son las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas. Esto quiere decir que el derecho público va a ser como tal la relación entre el Estado y el pueblo o las personas físicas o jurídicas. Esto quiere decir que el derecho público es todo aquello que regula las actividades de las personas. Por ejemplo, entre el derecho público tenemos las ramas del derecho del trabajo, que regula el proceso destinado a solucionar los litigios derivados de los contratos, nombramientos o relaciones de trabajo. El derecho agrario, que regula el proceso que soluciona conflictos relacionados con la propiedad, posesión y la explotación de los terrenos rurales. La Ley Federal de Reforma Agraria atribuye a la solución de estos conflictos. El derecho a la seguridad social. Esta rama regula el proceso destinado a solucionar todos los conflictos surgidos con motivo de la interpretación y aplicación de normas sobre la seguridad social. Por ejemplo, en el derecho al trabajo, esta rama se puede encargar de los litigios surgidos entre los trabajadores y los patrones. Un ejemplo muy claro que vivimos muy a menudo podría ser el incumplimiento de un contrato por parte de cualquiera de las dos partes. Esto quiere decir
que al no llevar a cabo el cumplimiento de un contrato, pues vamos a estar en un litigio de materia, pues de derecho del trabajo. El derecho privado es el encargado de regular las relaciones entre los particulares, las cuales son planteadas en su nombre y beneficio. Este se rige con las relaciones entre particulares y el Estado, cuando éste actúa como particular sin ejercer potestad pública alguna. Entre los principios del derecho privado fundamentales tenemos la autonomía de la voluntad. Los sujetos se encuentran en un mismo plano. Y si es el Estado actúa como particular, éste será desprovisto de soberanía. Entre las ramas del derecho privado podemos encontrar el derecho civil, que rige la conducta del individuo en su carácter de persona como titular de un patrimonio y como elemento perteneciente a un grupo social y a una familia. El derecho mercantil también es una rama del derecho privado y se encarga de regular los actos del comercio y lo relativo a los comerciantes. Las principales características de este tipo de derecho son las siguientes. Los sujetos están relacionados en posiciones de igualdad y las normas de este tienden a favorecer los intereses particulares de los individuos. Se hace prevalecer siempre la autocomposición de los intereses en conflicto y las normas de corte dispositivos. El derecho privado puede ser opuesto con fines analíticos, pues el derecho público estudia el ordenamiento jurídico de los vínculos entre los ciudadanos y el poder público entre los distintos organismos entre sí. El derecho privado se distingue del derecho público, que se ocupa de las relaciones del Estado, aunque también le atribuyen las situaciones en que la administración pública actúe como un particular más, y no como el Estado normativo. Esta distinción entre ambas corrientes del derecho data de tiempos antiguos, por ejemplo la jurisprudencia del Imperio Romano. Entre otras ramas del derecho privado tenemos el derecho comercial, que rige las transacciones comerciales y los intercambios de bienes y servicios por dinero. El derecho laboral controla y ordena las relaciones entre patrones y trabajadores. Derecho internacional privado, que regula las transacciones comerciales que se producen entre estados y particulares de otras naciones o entre dos estados actuando como particulares. La jurisdicción proviene de los vocablos latinos jus, que significa derecho, y dicere, que significa decir o declarar. Si se conjuntan ambas raíces latinas, el resultado se aproximará a decir el derecho. La jurisdicción se desenvuelve realizando determinados actos por parte de la autoridad, mismos que están encaminados a solucionar un conflicto o controversia mediante la aplicación de una ley general al caso concreto. La Constitución también nos refiere que estos tribunales deberán administrar justicia a través de la emisión de resoluciones prontas, completas, imparciales y por supuesto gratuitas. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. La jurisdicción es una función estatal de satisfacción de pretensiones ante una controversia o conflicto. En la jurisdicción existen divisiones, por ejemplo, la jurisdicción contenciosa, que es aquella que lleva implícita la existencia de una controversia. Otra clasificación se refiere a su ejercicio y define 4 tipos o clases de jurisdicción: la jurisdicción propia, la delegada, la forzosa y la prorrogable. La jurisdicción propia es conferida por la ley a un determinado órgano de acuerdo con su función. La jurisdicción delegada es aquella que se ejerce por encargo o comisión de otra autoridad. Ejemplos son los exhortos, comunicaciones que se establecen entre dos autoridades del mismo grado jerárquico y en las cuales una de ellas solicita o exhorta a la otra para que realice determinada diligencia. La autoridad a quien se encomienda dicha diligencia será la exhortada, y su función únicamente se circunscribe a dicha encomienda.
La jurisdicción prorrogable se puede atribuir a un juez que no la tiene y se actualiza en el momento en que las partes deciden someterse a la competencia de un juez distinto a aquel que debía de conocer de la controversia. Lo que se prorroga es la competencia, no la jurisdicción. La jurisdicción local es aquella que tiene las entidades federativas para poder expedir leyes que sean válidas en su territorio, siempre que no invadan esferas de competencia exclusivas de la Federación. Ejemplo de ello son los códigos civiles, penales y de procedimientos de ambas materias. La jurisdicción concurrente es la atribución que tienen dos autoridades, tanto federales como locales, es decir, ambas autoridades pueden válidamente conocer de una controversia. La jurisdicción común es aquella impartida por el Estado a los gobernados. La jurisdicción especial se crea por la necesidad de especialización y división de trabajo y se enfoca al contenido del proceso, por ejemplo, los tribunales en materia civil o aquellos especializados en materia familiar. Muchas gracias por su atención. Esto fue el litigio, el derecho público, el derecho privado y la jurisdicción. Gracias.